Tras muchos años de espera, finalmente Sonic 3 y Knuckles remasterizado es una realidad. Y debo de decir que el juego me ha encantado, especialmente por todos esos detalles y cambios que han hecho que mi experiencia con el título se sienta algo diferente. No voy a dar mucho mi opinión sobre Sonic Origins en este vídeo, pero sí voy a decir que he experimentado varios bugs durante mis partidas. Si este vídeo llega a la increíble cantidad de 8000 likes, subiré mi opinión sobre la colección. Pero bueno, en este vídeo quería enfocarme en su totalidad en las cosas nuevas, y detalles que probablemente no notaron al jugar Sonic 3 y Knuckles en la reciente colección del Erizo. Eso sí, no voy a hablar de lo que ya todo el mundo sabe, como el cambio de la banda sonora, el Drop Dash, o las animaciones nuevas. Sin extenderme mucho más con la introducción, comenzaré con las cinemáticas dentro del juego. Durante la primera escena, cuando Sonic salta y sale de la pantalla, ahora se escucha el sonido de cuando se transforma. También deja una estela de estrellitas cuando vuela hasta Angel Island, e incluso levanta la arena de la playa cuando pasa por allí. Efectos que no están presentes en la cinemática original. Otro detallito nuevo, se puede apreciar cuando Knuckles emerge del suelo, porque se le añadió una posición de combate antes de agarrar las esmeraldas, por lo que ya no se queda todo tieso mirando a Sonic. Tails ahora aparece corriendo desde el lado izquierdo de la pantalla en lugar de volar desde arriba. Esto es porque, como lo vemos en su historia en solitario, ahora Tails aterriza el tornado en la isla y se baja para ir con Sonic. Durante la cinemática del primer mini jefe, el personaje que estés manejando se quedará inmovilizado por un momento en mitad del escenario. Supongo que hicieron esto para que no vayas directo a intentar vencerlo, pues durante esa cinemática es completamente indestructible. Otra cosa curiosa de este mini jefe, es que ya no podrás ver cómo aparece de la nada, pues la cámara se bloqueará cuando llegues a su lugar de aparición. Además, ahora se le apagarán las llamas que lo mantienen elevado en el aire antes de dividirse en varias partes. La cápsula de la primer zona ya no se quedará volando en el mismo lugar luego de abrirla, sino que ésta se alejará de la pantalla hasta desaparecer, algo que antes únicamente ocurría en Marble Garden. Todos los personajes ahora tienen una animación cuando están girando en círculos sobre el trompo azul. Además, si intentas usar dicho aparato para acceder a la zona de Knuckles con los otros personajes, este terminará desapareciendo antes de que llegues. Durante algunos derrumbes de Marble Garden, la cámara se quedará fijada, y cuando llegues a tu destino, la caída del lugar se acelerará para que no pierdas mucho tiempo esperando si es que llegaste demasiado rápido. Antes la cámara se movía junto al derrumbe, y tenías que esperar a que este terminara para poder avanzar. El jefe de la zona ya no aparece en el centro de la pantalla, sino a la derecha, y, además, cuando Robotnik usa la máquina para destruir la superficie del lugar, el erizo se tambaleará antes de caer. De hecho, en otra cinemática más adelante, cuando Esquí Santuari se está desmoronando, el erizo también hará lo mismo. Ahora Robotnik ya no tiene esos píxeles que parecían ojos negros, sino que posee un color azul para asemejarse a los anteojos Q2 que en realidad trae. La nieve de Ice Cap ahora tiene transparencia, en el original parpadeaba para intentar simular dicho efecto. Las esmeraldas también titilaban, pero para conseguir un efecto de incandescencia, en el remaster mantuvieron la intención, pero sin la necesidad de hacer que parpaleen. La cinemática de Knuckles lanzando una bomba en la Launch Base fue mejorada, y además ahora las plataformas que están en el aire se destruyen por la caída de la estructura, incluso si no las pisas. Antes quedaban flotando si no las tocabas. En el juego original cuando usabas a Hypersonic en la Launch Base, podías destruir desde la distancia unos aparatos que te abrían diferentes puertas. Ahora esto ya no se puede hacer, debido a que en su momento podías quedar atrapado encerrándote a ti mismo por usar el ataque sin querer. Ahora, y como en el Sonic 3 original, Big Arms es un jefe en la historia del erizo. En su sprite le incluyeron la sillita de Leitmobil, que por alguna razón antes no estaba. Y lo más interesante de todo, es que respetaron la historia de la página de Sonic 4, y ahora es precisamente Robotnik con su máquina quien tras impactar contra la base que salía del DATEG, provoca la explosión que hace caer de nuevo a la fortaleza. Antes la explosión salía de la nada y ya. Pusieron paredes invisibles para evitar que los anillos se salgan de la pantalla en la batalla contra Big Arms, lo que facilita especialmente la pelea usando a Knuckles. El mecha ya no le puede hacer daño a las superformas.
Usaron unos sprites descartados de Robotnik para hacer la nueva escena del científico escapando al DeaTech, y así como lo hacía el hack ROM de Sonic 3 Complete, ahora aprovechan la cinemática del inicio de Sonic y Knuckles, como una perfecta transición de la fortaleza estrellándose contra la isla por segunda vez. Hablando de cinemáticas, gracias a que todos los personajes recibieron sprites nuevos, las viejas escenas fueron mejoradas indirectamente. Como, por ejemplo, cuando las esmeraldas se transforman en super esmeraldas, Sonic mira exactamente al lugar donde debería, y no se queda simplemente mirando para arriba. Ahora el mini jefe leñador se da la vuelta tras ser derrotado. Los cambios de estaciones en Mushroom Hill ahora tienen una leve transición, que se nota más que nada cuando interrumpes el funcionamiento de la máquina de Robotnik. Ahora todos los personajes acceden de un salto a la zona de Flying Battery, en lugar de ya aparecer parados en el sitio como si nada. En la versión original había un dash panel oculto sobre un escudo eléctrico, lo que te podía tomar por sorpresa si intentabas romper la caja sin saberlo. Actualmente ambas cosas son visibles. El mini jefe del segundo acto, ahora es destruible. Antiguamente tenías que esperar a que Robotnik autodestruya su fortaleza aérea para avanzar. No sé ustedes, pero amo mucho este cambio. El único que no se ve beneficiado de esto es Knuckles, que ni con su hiperforma llega hasta arriba, por lo que le toca esperar. Taparon un agujero que lleva allí décadas. Error que se encuentra hasta en el famoso Sonic 3 Air. El guardián de las pirámides de Sandópolis, ahora se hará daño si intenta saltar sobre un personaje que esté transformado. Ahora la roca que se usa para mantener un mecanismo inmovilizado, estará en el interior de la maquinaria y no por afuera como antes. En el juego original, cuando hacías el spin dash sobre una plataforma que se terminaba destruyendo, el spin dash levantaba polvo por alguna razón siendo que estaba en el aire. Esto ahora ya no es así. Ahora las superformas pueden destruir estructuras de roca por contacto que antes no podían. Además, Hyper Sonic puede destruir los enemigos con forma de roca usando su ataque especial, cosa que anteriormente no era posible. La bola de hielo que te lanza Knuckles se mantiene al inicio del jefe de Lava Rift. En Hidden Palace solo hay un mural de profecía, en el juego original habían dos. Supongo que se hizo para mantener consistencia con la pequeña cinemática de Sonic contra Knuckles. El Insta Shield ahora puede contrarrestar el Spin Dash del Echidna. Las cajas escondidas en Hidden Palace siguen allí, pero lo interesante es que ahora Tails puede seguir volando hasta llegar a la parte superior de la zona. Cosa que antes no se podía porque la plataforma era completamente sólida. La bola demoledora de Mecha Sonic es diferente, y ahora tiene consistencia con el movimiento del balanceo. Los anillos que llevan a Sonic en el DeaTech presentan un ligero efecto de transparencia, a diferencia de los originales que eran sólidos. Cuando derrotas al jefe del primer acto del DeaTech, se puede ver cómo la plataforma se desmorona. La cinta de correr ahora está por encima de los pinchos. El gancho que sostiene la esmeralda maestra tiene una animación de cómo se parte al destruirse. Originalmente, la garra metálica solo desaparecía. Cuando obtenías las super esmeraldas, la esmeralda maestra obtenía un brillo permanente. Eso se mantuvo y se mejoró, haciendo que ahora tenga un efecto de reflejo bastante bonito. La historia de Knuckles también tiene ciertos detalles interesantes. El inicio de su historia en Mushroom Hill es el mismo que tenía en Sonic y Knuckles, y era tal cual como se narraba en la página de Sonic 4, pero no tiene mucho sentido debido a que después de la cinemática el Echidna aparece en Angel Island, zona que está relativamente lejos de Mushroom Hill. Ahora cada vez que el Egghead aparezca como un jefe, se reirá. Como no, arreglaron un error de continuidad y consistencia en Flying Battery, porque antes por alguna razón incluían a Robotnik, cuando debía estar el Egghead. Durante la cinemática inicial contra Mecha Sonic, la interfaz desaparece por un momento para que podamos apreciar cómo la copia robótica del erizo azul, destruye al Egghead. Además, ahora de dicha máquina sale un animalito, y hasta nos da 100 puntos. Antes se nos daba a entender que Mecha Sonic destruía tanto al robot como al animal en su interior, porque no aparecía nada. Aún quedan más detalles nuevos, como que Tails ahora puede transformarse en Super usando las esmeraldas del caos en vez de las super esmeraldas, por lo que ahora tiene tanto una super como una hiperforma. Pero la intención de este vídeo no es mostrar absolutamente todas las cosas nuevas, porque en ese caso tendría que hablarles de cada animación nueva, o hasta de la banda sonora cambiada, cosa que ya ha hecho un sinfín de gente.
Además, estoy seguro que hay muchos detalles que no percibí mientras jugaba, por lo que les agradecería mucho que en los comentarios me dijeran qué cosas han podido encontrar ustedes jugando, o viendo algún gameplay del nuevo Sonic 3 en Knuckles remasterizado. Si llegan a ser muchos, podría hacer una segunda parte de este vídeo. Quisiera agradecer enormemente a mi amigo Jaco Waco por haberme obsequiado Sonic Origins. Definitivamente sin él, este vídeo no hubiera sido posible. Sube vídeos chidos, y está preparando algún que otro contenido sobre el erizo azul, por lo que sería bonito que se pasen por su canal, el cual dejaré en la descripción de este vídeo. Sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.